Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Hoy con nosotros nos visita Vicente de Luise, multicampeón en futsal, subcampeón en el primer torneo de AFA en 1986, campeón en 1987, subcampeón en 1989 y 1990, campeón en el Apertura 1992, campeón Apertura y Clausura en 1993, campeón en 1994 y también campeón en el mismo año de la Copa Benito Pujol. Primer director técnico de la selección argentina desde 1987 a 1992. Participó del Mundial de Holanda, en donde Argentina hizo un buen papel y clasificó octavo. En 1993 campeón por primera vez con Colo Colo. Después fue director técnico de la selección de Chile, DT de River. Campeón con el Napoli Varese en el 2007. DT de la selección de Tailandia 2002-2003. Instructor de FIFA, instructor de Conmebol. Y lo dejo acá porque era para hablar de lo que me falta. Una parte nada más. Bienvenido, Vicente de Luise, ¿cómo estás? Bienvenido, Vicente. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que uno la escucha y mira para atrás, han pasado muchos años y bueno, es el camino que un poco me ha tocado recorrer. Y repasamos esto con una de las imágenes, uno de los partidos. Sí, eran imágenes con los brasileros ahí, sí, claro. Unos goles de los brasileros. Y aparte, eso que estamos viendo, cancha de Racing. Ellos jugaban ahí de local, ahora no, tienen un buen complejo. Jugaban en Villa del Parque ahí. Sí. Y aparte, mirá, con tu hermano, Huguito Castañeira. Aparte, muchos brasileños. Mirá, eso Carcito García, de la Española, festejando ese gol ahí, el 4. Sí, puede ser. Sí. Eso es cancha de River. Ya River no juega ahí porque no tiene las medidas. Eso abajo ahí lo velaron a La Bruna, por ejemplo, el gimnasio que está abajo en el Monumental. ¿Sabés qué partido no encontré? Que lo busqué, el de Obras, el 6-2. No, pero ese no está. No está, por eso. No está. Ese le ganamos 6-2 en el partido inaugural. Claro. Habló Grondona, jugó a Solini. ¿Por qué dicen que sos, contanos a todo, pionero del futsal? De AFA. Porque, a ver, yo fui jugador bueno, jugué en las divisiones de Newell's, ¿no? Me tocó verlo jugar a Bielsa, fui compañero de Valdano, pero ellos eran buenos, yo no era bueno, yo era arquero, siempre lo aclaro, o sea, conmigo Grifa no se equivocó. Pero bueno, yo estudié, quería hacer deporte, empecé en el futsal de Newell's, en lo que era la cancha donde estaba la pista de baile. Ustedes son jóvenes, capaz que no se acuerdan, antes de que hubiera un panteón había claro, una pista de baile, los bailes de carnaval, que además mi papá era presidente de fiesta y organizaba en la década de... Bueno, mi papá de muchos años atrás, pero yo me acuerdo de la década del 60, del 70. Y bueno, yo no estaba en Newell's, yo estaba en la Universidad Nacional jugando y cuando empezó el futsal en AFA, bueno, no había técnico, volví para dirigir a los 29 años, empecé a dirigir ese primer año del 86, con mucho esfuerzo, porque en realidad la AFA tenía muchas dudas con el futsal. En Buenos Aires el futsal no era fuerte, el fútbol de salón, el viejo fútbol de salón que todavía existe, en una versión muy acotada en este momento, porque el futsal FIFA ha tenido un crecimiento extraordinario. Y bueno, y empezamos y hubo que batallar al principio, no es lo que es ahora, era todo con mucho esfuerzo, viajar a Buenos Aires, en fin, cada 15 días, pero le enseñamos a jugar a los de Buenos Aires que no sabían jugar. Hay que decir que él hablaba de la UNR, es recibido bioquímico y farmacéutico, ¿no? Sí. Es así. ¿Nunca ejerciste ahí? Sí. Ejerciste un par de años, sí. Pero encima, o sea, encima, claro, todo lo que hace... Aparte los inicios del futsal fueron casi poniendo dinero uno. Claro. Sí. Bueno, ¿y cómo fue esa primera gira que hiciste por Europa? Bueno, nosotros con Huguito Castañeira, que en paz descanse, un gran amigo, siempre me decía, tenemos que hacer una gira por Europa y vamos a jugar a Brasil. Nos invitan a una copa, todavía era muy informal, la Conmebol no intervenía, una copa de campeones sudamericano y viene el gerente general de la Liga Nacional de Fútbol Sala de España, ese campeonato, y le empezamos a meter ficha, como se dice habitualmente, y bueno, nosotros conseguimos que nos paguen
el pasaje a España, hicimos una gira de 25 días con 11 partidos, jugando con los grandes equipos de España. En ese momento para nosotros era una cosa extraordinaria. Al mes fuimos a Bélgica, en fin, hicimos... Con Newell's hemos hecho... con Newell's ha sido pionero en esto, en todo. Tanto por la formación de la primera selección, que tenía muchos jugadores de Newell's, me tenía a mí como entrenador, como en los títulos, pero fundamentalmente dando pasos que todavía no se han dado. Que un club vaya a hacer una gira de 25 días a España, jugando prácticamente por toda España. Nosotros hemos estado en Galicia, en Toledo, la de Córdoba, no Córdoba, pero cerca de Córdoba, Puerto Llano era. Me acuerdo que ahora llega el tren de alta velocidad por ahí. Fuimos al País Vasco, en fin, a Lérida, que es una ciudad que está muy cerca de Barcelona. En fin, llevamos un poco el futsal por todos lados en una época que no era fácil. Estamos hablando de hace 30 años atrás, no había WhatsApp, no había internet, las comunicaciones eran muy difíciles y sin embargo nosotros estuvimos... Bueno, y está la anécdota de Duda que nadie la sabe, sí, nadie la sabe bien. Cuando hablaste de los brasileros... contar acá para explicarla un poco, pero sí, tiene que ser gente grande la que la escuche y que se acuerde. Y somos todos grandes acá. La más jovencita de Carolina. Sí. Así que bueno, esa fue la gira de Newell's por Europa. Duda, contalo, que en el 94 fue jugador de Castelli. Claro, en el año 93... Hugo me dice, andate a buscar un jugador a Brasil. Dice, no, ¿qué brasilero va a querer venir a jugar? En ese momento los brasileros, como ahora, ¿no? Lo que pasa es que lo que creció fue Argentina, pero traer un jugador de Brasil a jugar a Argentina era como traer un jugador de la NBA, traer a jugar a la Rosalina Vázquez, no va a venir nadie. Bueno, finalmente me gustó un jugador mucho de General Motors que se llama Fernando, y al final de la anécdota voy a decir quién era, porque no era un jugador cualquiera, fue un jugador que después trascendió. Yo quiero llevar a ese, jugaba para General Motors, quiero llevar a ese no va, porque ese está jugando fútbol, tenía 19 años, está jugando fútbol ya, fue seleccionado sub-20 o sub-19, o sea, lo que fuera de Brasil en fútbol 11. ¿Qué hace acá? No, acá se viene a ganar unos pesos, era un lunes, me acuerdo, un lunes, era un lunes en San Pablo. Y en el segundo partido aparece un jugador que entra no juega muchos minutos, hace 2 goles, me dice. Bueno, vamos con este. No era un jugador, era un buen jugador, sí, era brasilero, no, pero no era el jugador que a mí me hubiera gustado traer. Bueno, y este era el famoso Duda. Viene a jugar acá, juega 3 partidos para Newell's. El primer partido lo juega en Racing, en esa cancha que estábamos viendo, no en ese partido. Y me acuerdo que yo le había dicho a todos los muchachos, nadie sabe que este es brasilero, no es blanco, de raza blanca. Yo lo había inscrito prácticamente en Brasil, me había llevado la ficha, le había hecho poner la huella digital para que nadie se entere. En AFA lo habíamos entrado, en ese momento no nos pidieron residencia, nada. El jugador quedó inscrito, jugó y sorteo, gana Newell's el sorteo del medio de la cancha, se la dan a él y desde la mitad de la cancha la clavó en el ángulo. 1-0. Todos los muchachos que estaban ahí, la tercera y la cuarta, empezaban a gritar Duda, los tuve que sacar porque el partido terminó, ponerle 7-3, muchos goles de él. Llamaba la atención. Entraron a dar patada. Y el segundo vamos con Atlanta, y me acuerdo que en una se le sale la zapatilla y se empieza a atar los cordones, y viene uno de Atlanta y él se para y le mete un caño, con lo cual también tuvimos que salir con la policía. Y el tercer partido viene acá a jugar contra Huracán, empatamos, y viene a mi casa y me dice, me voy a Europa. ¿Cómo que te vas a Europa? Sí, me voy a Europa porque tengo una prueba en el fútbol. Y le digo, no, que te vayas a Europa, ¿cómo te voy a Europa? Lo llamo a Hugo, yo lo quería matar. Y me dice, vos me prometiste una prueba en el fútbol. Y dije, yo no te prometí nada, yo no le había prometido nada. Y me voy al departamento y te traigo, porque yo jugaba al fútbol en Brasil. Y yo lo llamo a Hugo, y Hugo viene, ¿qué va a jugar al fútbol? Yo lo quería... Y bueno, sí, sacó una revista Placar, que en ese momento la revista Placar de Brasil era como la del gráfico, sí. Y me empieza a mostrar, que la tengo acá, te la traje. Mira. Me empieza a mostrar la foto, mira, este es el San Pablo, me dice, y aparecía en el año 93, aparecía Seti, Raí, los jugadores que nosotros nos tocó la final de la Copa Libertadores de América, y por ahí me pone el Corinthians y aparece la fotito de él. Entonces me dice, Hugo, ¿para qué te debes? Este brasileño está ahí en la foto del Corinthians, hace 2 años atrás, debe ser bueno.
Bueno, ahí pasó al fútbol. No es que era un jugador de fútbol de salón o de futsal aislado, era más jugador de fútbol que de futsal. Por eso a mí no me terminaba de cerrar. ¿Y quién era Fernando? Bueno, Fernando era Fernando Diniz, que fue entrenador ¿De la selección? Claro, de la selección brasilera, entrenador del Atlético Paranaense. Claro. Jugó con Newell's. A mí cuando mi hijo fue a ver el Atlético Paranaense, o mis hijos fueron a ver acá con Newell's, una noche de lluvia, creo, que no sé qué. 2 goles de Leal. Los goles de la pantalla. Claro, yo le dije, mira, yo en este equipo de Atlético Paranaense tengo al técnico y tengo al número 6, que era Esteban Pavé, un jugador chileno que a mí me había tocado entrenar cuando había ido a Chile, entre las cosas Colo-Colo que vos dijiste, y la selección chilena. Así que no, duda era un jugador más de fútbol de futsal, que fue probado y quedó, ¿no? Sí. Y ahí aprovecho para preguntarte, ya que tenemos uno de los mejores especialistas, es muy diferente el jugador, siempre está el mito, si juega bien al futsal no puede jugar en 11, si juega en 11 no puede jugar al futsal. ¿Eso te rompe el mito? A ver, no es así, a ver, los brasileños que juegan hoy, porque yo te puedo decir que Ronaldinho, y te puedo mostrar imágenes de muchos jugadores, Romario, de muchos jugadores que han iniciado en Brasil en futsal, que es ahí donde hay que fijarse. En realidad, en Brasil se forman todos en el futsal, todos los jugadores. Ronaldinho, o como Rodríguez, que nadie lo conoce, hay una estadística que el 88% ha jugado primero futsal. Se forman ahí. El futsal es un gran juego de formación para el fútbol, que obviamente nosotros lo tenemos planteado, que a una determinada edad, yo digo que fútbol argentino hoy, porque ese Fernando jugaba 19 años futsal y fútbol, hoy eso en Brasil no pasa más. Sería imposible, estamos hablando de 30 años atrás. Yo digo que a 12 años, bueno, vos tenés un montón de jugadores, no quiero, este es un programa partidario, pero puedo hablar de un jugador de... Sí, no nombre, lo lograron, pero sí, era. Bueno, a las palabras no decimos. Giovanni Lo Celso jugaba en regata, jugaba futsal. Entonces, te digo por un local y también... Hay la historia de muchos jugadores que salen del famoso club Pinocho, Sorín... No, Pinocho, no sé si Pinocho sale de Argentino Junior, que tiene el Parque, que influenció Ramón Madoni ahora, que Ramón Madoni buscaba... Bueno, Ramón Madoni buscaba en Parque. Exacto. El Parque es un club fundamentalmente de futsal. Qué buena base para un futbolista el futsal. Claro, entonces tenés una... Sí. Pensaba eso, Vicente. Ahora, si vos agarrás un jugador de futsal que nunca jugó fútbol, a los 20 años lo que lleva al fútbol no va a jugar. Imposible. Y la otra, la reversa también. Lo que pasa es que los brasileros lo conocen. Entonces, la vuelta de un brasilero que... A ver, un brasilero que se ha formado en futsal y a los 20 años no llega al fútbol... Pero acá ha pasado, Van de Castel, por ejemplo, que jugó en una etapa en fútbol. Todos han pasado en alguna etapa. O han probado, intentado probar. Claro, han pasado. Son deportes muy similares. Marín también. ¿Quién? Recuerdo, Marín. Claro, son deportes muy similares. O sea, el que lo va a ver y que a lo mejor el que nunca lo vio le va a parecer distinto. O sea, obviamente que es distinto, las distancias son... La relación, a ver, para sintetizar, si vos jugás en la misma proporción, no teniendo en cuenta el offside, lo que yo voy a decir, sin tener en cuenta el offside en fútbol, que achica los metros, o sea, los metros cuadrados útiles que tiene una cancha de fútbol no son 110 por 70, porque el offside te achica esa en distintas dimensiones, pero te la achica, en distintos tamaños, pero te la achica. Bueno, sin tener en cuenta eso, jugar futsal como... Jugar fútbol en las dimensiones de futsal es jugar contra 45 contra 45. Para que vos tengas una idea de la decisión, cómo la tenés que tomar, con qué presión un futsalista toma decisiones permanentemente. Aunque hoy en fútbol 11 se juega mucho más apretado que 30 años atrás. Bueno, hoy ves la división inferior, la primera ni hablar, se juega mucho más apretado. En menos metros. En menos metros, y el jugador de fútbol tiene que tener también hasta la habilidad del fútbol de salón, porque es todo rápido, mucho menos tiempo, todo un toque. Mucho menos tiempo. Pensaba en esa jugada. Uno ve un video de un partido de fútbol de primera división del año 70 y pico, 80 y pico, y vos ves que cada uno estaba en su espacio. Se jugaba a otra velocidad. Se acomodaba el cuerpo. Hoy te atoran te dentro regalo del que área. se juegue en la mitad de la cancha de fútbol 11, 20 contra 20. 22 contra 22. Sigue siendo una proporción para analizar. Bueno. Sí, ¿qué quería preguntar, Carolina? Yo quería preguntar por qué, te quería preguntar, Vicente, por qué el futsal termina siendo como
la cuna de los que luego pueden ser o no jugadores, y eso puede funcionar. De hecho, te lo he dicho con el ejemplo de Brasil. Claro, O por sea, eso vos decía, pero ¿por imaginate qué que yo crees que sí? Que Porque el futsal te permite, fíjate vos una cosa, si vos lo ponés que esto ocurre, yo no sé si acá, creo que todavía la AFA, pero a pesar de que la AFA mantiene las divisiones de 8 o 9 años en cancha de fútbol 11, creo que la mantiene, no sé si Ñul participa, con 8 o 9 años participa, Ñul no. Va a Buenos Aires a jugar los torneos infantiles. ¿Los infantiles en qué dimensiones 2015 la más chica. La 10 AFA 2015, 2014, 2013, 2012. 4 10 categorías. 2015 son 10 10 años. años. 10 años. Bueno, 10 años, pero poner a 6, 7, 8 años. Que igual no es de 11 la cancha. No, es 9. Es de 9. Claro, eso ha sido una buena decisión. O sea, es una cuestión fisiológica. Vos no lo podés poner, yo soy antiguo. A Schumacher a los 6 años manejaba una Fórmula 1, no llega ni a los pedales. El chico no puede patear, un córner en fútbol 11, un chico de 8 años no lo puede patear. El arquero Claro, no no llega. llega a 2,44 m. Entonces el futsal te ofrece una gradualidad. Viste que en el básquet, en el minibásquet te bajan el aro. Exacto. Te ofrece una gradualidad. Es decir, el jugador juega en las dimensiones que puede jugar. Y al ser 5 contra 5, vos vas a intervenir muchas más veces que 11 contra 11, que va a tocar la pelota 3 veces y te aburrís y te querés ir. Es eso lo que brinda el futsal como juego. Luego en la formación, entre 6 y 12 años, la formación de un futbolista, un futsalista es exactamente la misma, no lo formás distinto. El jugador entre 6 y 12 años aprende con el propio juego a gambetear, a pasar, a controlar, y para el futsal y el fútbol es lo mismo. Yo ahí sí lo que aconsejo en fútbol, a ver, la pelota del futsal es mejor que la del fútbol para aprender a los 6 años, porque no pica menos, es más chica, el arco es más chico, las dimensiones son más chicas. Tiene que haber una gradualidad, porque un chico no puede funcionar como un adulto a los 8 años. Claro. Por ese lado el futsal te brinda Claro. Una cuestión más lúdica también para los chicos. Claro, y la posibilidad de entretenerse. Mira, yo en Chile estuve mucho tiempo, a mí me llevaban a escuchar charlas de los técnicos de fútbol 11. A Chile le va como le va, no le va de casualidad en fútbol 11. Y me llevaba mi jefe que empatizaba un poco con mis ideas y yo le salía de ahí horrorizado, porque ellos iban a ver lo que hacían los holandeses y dije, no, mira, si tenía al lado a la mayor fábrica de jugadores de fútbol del mundo, que es Brasil en primer lugar, y o sea, más allá de que uno es argentino, la calidad, más brasileños son más. En cuanto a Claro, habitantes, en cuanto a población. habitantes, sí, en claro. población. Y siempre me preguntaban, y Argentina, y le digo, y te vayas a ver lo que hacen los holandeses, que seguramente los holandeses hacen muchas cosas con dinero, que vos el dinero después no lo tenés. Fíjate que acá al lado tenés, y el desarrollo está en Buenos Aires, llega a Rosario, Santa Fe, un poco Córdoba, fundamentalmente la fábrica de jugadores de Argentina está ahí. Salió el Burrito Ortega de Jujuy, pero es una excepción. Claro. En general está ahí, por eso yo también decía, no, pero Uruguay con 3 millones de habitantes, ¿por qué sacan? Y le digo yo, ¿sabés por qué sacan? Porque el fuerte del fútbol brasilero está en el sur, que también es el fuerte del futsal, y el fuerte de Argentina está en el centro del En país. área rioplatense, Claro, claro. y Uruguay quedó en el medio, entonces está en la zona de fuego del fútbol sudamericano. De los campeonatos que ganaste con Newell, ¿cuál es el que más recordás de todo lo que ganaste? Y recuerdo el primero, porque el primero siempre el primero, como el del fútbol del 74. Yo me acuerdo de que... ¿Cómo armaste ese equipo? Y el equipo era el mismo del 86, pero yo traigo un jugador de central, que no jugaba, que se ponía la camiseta de Ñul, me acuerdo cuando estábamos en el vestuario y se miraba en el espejo y me decía, me siento raro. Pero el tipo es el máximo goleador de la historia del futsal de Ñul, metió 80 goles. Ñul hizo 180 goles y él hizo 80. Entonces él me decía, hoy te hago 4, y tenía ese promedio. Y a Central hizo 4. Nosotros le ganamos los 2 partidos ese año a Central, en la cancha de Ñul 7-1 y 4-1 en Banco Nación, y él, el partido de ida, que fue la primera rueda, era otra época. Hoy Sí, no, sí, hoy no, sí, puedo. sí. Pensaba Estoy justamente narrando. Pasaba el fútbol de primera también. Sí, Sí, también. de hecho, cuando yo era chico, qué sé yo, Sí, mi papá yo tenía 6, 7 años y fuimos a ver el primer partido del año 64 y Pañul jugaba a Jiménez, que era un puntero, bueno, el Gitano Juárez, Bueno. Menotti, técnico de Ñul. O sea, el Ángel 74, Sof, bueno, Los Sof, Killers, digamos. 74 Sof salió fue campeón. socio- Newell y fueron 2 Robles allá y Claro. también Colacray. Claro. Al otro año. Y Sof fue socio vitalicio Sí, de Ñul, sí, sí. era socio vitalicio, porque a Solo fue a buscar a mi papá.
que era dirigente de Newell's, porque Sof había hecho una gran campaña con Independiente de De Vigán, Vigán, sí, señora, y Liga yo del Sur. vivía en el límite de Chesorto con Ludueña, y Sof vivía cerca del Club del Luchador, y lo mandaban a mi papá a hablar con Sof. Y yo era muy chiquito y escuchaba las charlas. ¿Quién era el jugador ese que hizo 80 goles? Néstor Romero. Néstor, que vimos un par de goles ahí. Sí. Sí. ¿Pasaste algo con... Pasamos. algo de Central y Newell's? ¿Pasaste o No, no? no me acuerdo, creo que contra River hizo un gol que la cagó en el ángulo. Ahí lo Sí, pasamos en el sí, video de presentación. con River hizo, creo que con River hizo 2 goles. Sí. El partido, sí, del 87 hizo 2 goles. Pero bueno, yo me acuerdo que faltaban 2 fechas, nosotros teníamos un partido pendiente y nosotros lo goleamos a Yupanqui de local, y al otro día, nos enteramos al otro día que habíamos salido campeones porque Boca había perdido con Atlanta, o Atlanta había perdido con Boca. Nos enteramos el otro día, imagínate, impensado eso, que hablabas por teléfono, al teléfono fijo, y para enterarnos como no habíamos ido. Y yo me acuerdo que mi papá trabajaba, yo trabajaba en la zona sur y mi papá estaba a 3 cuadras, y nos vinimos caminando al encuentro y en Gaboto. Sí. Y a Len nos pegamos el abrazo porque lo habíamos enterado que habíamos salido campeón. Julián. ¿Y hoy cómo lo ves al fútbol de Salón de Newell's, que tuvo un tiempo, digamos, ahí sin mucha actuación, y ahora en el último tiempo con buenas actuaciones? ¿Cómo lo ves siguiendo como fue la presentación, que más que palabra autorizada la tuya? A ver, nosotros tuvimos en el 2017 me consultaron a mí cómo debía armarse el futsal de Newell's. Yo di una opinión, más o menos me escucharon. Yo insisto de que con el nombre de Newell's nosotros podemos tener cierta sponsorización independientemente del club. O sea, independientemente del club quiere decir que se generen recursos que no sean los recursos del club. Genuino del futsal. Genuino del futsal. Hoy da para hacer eso, y de hecho en esa época un poco se hizo. Después se cometió el error de depender del club, pero de todos modos el club está respondiendo. Imagínate que también juegan las mujeres, mucho gasto. Y el gasto es importante. Cuando ascendimos 3 veces seguidas, ascendimos de la D a la B, de A, C, B, A, ahí, hubo un cambio de comisión directiva, llegó Astore y no fuimos al descenso. Y a mí me dolió muchísimo porque yo se lo advertí que estaba el riesgo de descenso, pero bueno, después se recompuso. Digamos que hoy están trabajando bien, que hoy el equipo está en una situación expectante. Tuvo mala suerte, no entró a la Copa de Oro que se está definiendo en este momento en Misiones, por diferencia de gol no entró en el 8º puesto, pero lo que tiene que asegurar, para mí, falta muy poquito más para tener matemáticas. Estamos a 15 puntos del que se vaya al descenso. El tema es exagerado. Ahí faltan 3 o 6 puntitos más para estar seguro, y seguramente puede pelear por el playoff. Y no, el playoff va a dar pelea porque es un equipo que pelea, que da lucha. Que es competitivo, como se dice. Es competitivo. Si le toca perder, pierde peleando, no hace papelón. Y ha ganado partido importante, ha ganado de visitante. En fin, ahora tenemos con Boca, el próximo partido con Boca. Copa de Oro. No, con Boca no pudo entrar. No, está jugando con Copa, Boca es por el campeonato. Bien. Y completar el partido con Gimnasia, que sin no público. sé en qué fecha será. Sí. No, que ahora también toda la disciplina se incorporó el tema de las mujeres, entonces también hay una problemática también con el espacio para entrenar. Ahora da la sensación de que se entrena mucho más que en la época de ustedes, o no sé. Y nosotros yo no digo que no éramos profesionales, porque en realidad éramos profesionales, nosotros no hacíamos cosas de profesionales prácticamente. Digamos que ahora es remunerado, en esa época no era remunerado. Claro. Pero sí, se entrena más. Yo le entreno a la mañana temprano, es una medida inteligente, no es lo ideal, pero bueno, en la medida, en el momento que el gimnasio está, no lo quiere nadie, entonces ahí es más fácil. Pero sí, no, entrenan todos los días, entrenan profesionalmente. Hoy tienen, en la época mía yo hacía todo con Huguito y algunas 2 o 3 personas más. Hoy tienen de todo. O sea, trabajan como un equipo de fútbol profesional en miniatura. Hasta analista de video. Todo. Sí, la analista de video está en el mismo partido. Yo soy un poco medio que no es Newell's, en general los modernos están exagerando. Yo creo que yo lo vi al cubano que está jugando en Newell's, lo vi 3 minutos en Cuba y dije, puede ser, o sea, no me hacía falta ver tanto video. Y fue. Y sí. Contame tácticamente si mejoró, yo imagino que habrá mejorado
de hace un tiempo. Ahora se juega, ¿cómo se juega ahora? ¿El Ñul o el futsal En en general? general. Este es muy físico en este momento porque el reglamento permite innumerable cantidad de cambios. Entonces el juego se juega muy físico. En la época entonces eso anula un poco a lo... ¿Sigue teniendo dinámica? Sí, Siempre, por eso. es muy dinámico y es muy cambiante. Imagínate nosotros con River, como ejemplo, faltaban 2 minutos y íbamos ganando 3-1. Y el partido terminó 3-3. Entonces, con Newell, Contra Racing, hablo, que fue mejor Racing, terminó goleando a Newell. con Racing, Con pero Racing ganó, ganamos. con Racing ganamos, ¿no? Con Ganamos, pero era mejor Racing. Sí, El era mejor transcurso del Racing, partido, el sacamos trámite. ventaja. Bueno, y con 17 de agosto nos empataron faltando 6 segundos, en Claro. fin. Tiene esas cosas el futsal que es atractivo. Es un deporte atractivo. En general el público el público del fútbol que además le gusta el futsal, en general. Es muy raro que te venga uno que no tiene la menor idea de lo que pasa en fútbol. Y en ese caso es parecido al fútbol 11, vos decías, mucho más físico. También el fútbol 11 hoy es mucho más físico y parece que Te los metieron grandes, 5 cambios ahora en y fútbol. los grandes creadores o los grandes gambeteadores son un poco corridos de lado. Vos tenés este rol, el delante, antes era impensado. El carrilero. Tener un 7 que termine jugando de 4 bis. Claro. Mirá, bueno, acá en el futsal lo tenés, a ver, no juega, hay especialización, o sea, nosotros, el cierre, que es el último hombre, Claro. el defensor Sí, sería, sí, sí, sí. pero bueno, te hace goles también acá, en eso el futsal siempre ha sido dinámico. ¿Por qué? Esos espacios son más chicos, pero no, es muy atractivo, es muy atractivo. Mira, yo fui a ver un Mundial de Uzbekistán donde Argentina llegó a la final. Sí. Fíjate, Argentina iba perdiendo 2-0 y merecía ir ganando. Que eso antes, nosotros perdíamos por goleada. A mí me tocó sufrir como jugador. Yo fui jugador de la selección argentina, no en la FIFA, porque todavía no estaba Yo dije que dejé de jugar para ser entrenador en la era FIFA. Y no metían goleada 10, 11, 12. A mí me tocó 6, por suerte, Sí. pero... Y Argentina iba perdiendo 2-0, me decían, sacó el arquero movimiento, se puso 2-1 y estuvo a punto de empatarlo y el partido daba para ir a largue. Y la gente había 10.000 personas, eran todos uzbecos obviamente, y se enloqueció la gente. El futsal es muy atractivo. Ahí nos dejan un mensaje, lo están escribiendo Germán Denis. Gran saludo para el querido Cholo de Luise, gran persona, muy querido en futsal de Newell's y nuestro profe de química, el Cristo Rey, promo 93. Un maestro de verdad, inteligente, honesto y muy leproso. Yo le que hacía- se deje el bigote como antes. Lo mandaba a rendir y le decía, bueno muchachos, esto es como la Copa Libertadores. 3 preguntas fáciles, el que no pasa primer fase se queda afuera y continúa. Así hiciste con Huguito Castañeira. Lo hiciste rendir bien para que apruebe química. No la contaste esa. Y éramos muy chicos. Ahí ¿no? nació la amistad. Teníamos 16 años, han pasado muchos años. Así fue, ¿no es cierto? Así fue. Estudiaba química, creo que iba al normal 3. Medio jugaba al vóley también, Huguito. Claro. Siempre grandote, ¿eh? ¿Cómo aguantaba esa pelota? No hubo otro después que aguante la pelota como él. No. La ponía bajo la suela y... Bueno, era una especie del cubano que está jugando Claro. ahora. Era ese rol. Un día íbamos perdiendo por 1 con Fénix, que tenía un gran equipo. En esa época también se jugaban equipos que no eran de la A, ¿eh? Por eso yo nombro equipos que... Y era un gran equipo, Fénix. Nosotros en el año 87 íbamos... Y no podía jugar todo el tiempo porque era grandote, pesado, y lo puse faltando 10 minutos y hizo hacer los 2 goles y entonces me agarraron los de Fénix. Me partió, ¿dónde salió ese gordito? Claro. Y en Holanda la rompió también. Sí, En el no, y Mundial. él tiene el primer gol de la selección argentina contra... Nosotros jugamos con Bélgica, con Portugal, el primer partido de la era de selecciones en AFA, no en lo que era el antiguo fútbol de salón. Nosotros fuimos a jugar con un campeonato a Brasil y el primer partido fue con Portugal, que nosotros ganamos 3-2 o 4-3, 4-3 ganamos. Y el primer gol, él tiene el primer gol hecho En AFA. por la selección argentina de AFA, Hugo. Qué lindo recuerdo. Bueno, no, vamos a tener que hacer una segunda visita, una Y segunda cuando, nota. cuando te cuente que fui a hablar con el ministro de Deportes de Tailandia, o sea, en Tuviste fin. un año ahí. No, un año no, porque es muy difícil. 2002, 2003. Sí, pero iba y venía. Tuve 2, 3 veces, tuve 2 veces. ¿Cómo fue el campeonato con el Napoli? Extraordinario. Napoli son como nosotros. Bueno, Pasionales.
¿eh? Sí. Son Pasionales. muy pasionales. Hay Un dos, día- un hay día- dos Napoli. ¿Por qué hay dos? ¿Que Barrese uno, el otro? Porque Barra, bueno, ahí donde estaba el famoso mural de Maradona, Sí, que ahora sí. creo que lo tiraron abajo porque no sé qué edificio van a hacer. Sí. Eran barrios humildes. Barra es un barrio muy humilde de Nápoles, está frente al puerto, Sí. o cerca del puerto, y nada, nosotros ganamos la Copa Italia en el norte, ¿viste? La ganamos cerca de Venecia, en Treviso, y nos fueron a buscar, y nada, nos vinieron 10 kilómetros con la bocina Mirá. para llevarnos, y un día me peleo con el presidente, cuento esto y ya le doy el tiempo, muy cortito, me peleo con el presidente y me dice, no contrato más un argentino, dice, son como los napolitanos, y yo lo miro y le digo, pará, ¿quién se ofende acá, vos o yo? ¿Qué? Él se comparaba Claro, sí, ellos, sí. con ellos mismos. Y bueno, y te tenía que haber hecho un monumento. El primer título fue para esa institución, ¿no? Sí, fue el primer título, sí. Sí, la Napoli Barrese. ¿Y nunca más volviste? ¿A dónde? A Napoli. Sí, volví. Sí, volví. ¿Volviste? Sí, me emociono cada vez que voy Claro. porque además hay un componente familiar. Mi papá nació cerca de Nápoles. Yo me acuerdo que en esa época, la primera vez que voy a Italia y todo, me voy a la guía telefónica de Nápoles a buscar mi apellido, que no es frecuente. En Argentina un apellido italiano, todo no es frecuente, pero había 70. Había 70 de Luis en lo que era la guía telefónica de sí, papel. sí. Entonces, no, bueno. Un día me vuelvo, te lo juro por mi hijo que es verdad, me vuelvo en el avión de Italia y me pongo a hablar con el que está al lado. Y el que está al lado, no, yo de Nápoles, sí, yo soy cerca. ¿Cómo te llamabas vos? Se llamaba de Luise también, yo no lo podía creer. Yeah. El que estaba sentado al lado del avión tenía el mismo apellido que yo. Bueno, quiero decir que una familia criados venenosos de Newell. Yo con la hermana de él hemos viajado un montón de lado a ver a Newell en los 90, la vieja Amelia, Raquel. Yo no tenía tiempo para No, por eso, ya sé. Pero bueno, que quiero decir que también hecho, con la familia, no solo el papá, un histórico dirigente del club los también. penales contra el América de Cali. Sí. Nosotros con Gabriel Balarín, Ajá. con los que eran de Ñul, estábamos jugando la eliminatoria para ir al Mundial de Hong Kong y estábamos escuchando, no me acuerdo si mirando, escuchando, y no sé de qué manera, Sí. creo que llamábamos por teléfono, a ver Claro. cómo iban los penales, que fue una tanda larguísima. Sí. 11 a 10. 11 a 10. Y nosotros estábamos, en ese momento estábamos en Aracaju, De que robar. era el norte de Brasil, compitiendo, que después nos clasificamos para ir al Mundial. Y ataja nosotros teníamos que ganar Ecuador, y para Ecuador ataja el arquero del Emelec, Ajá. que fue, no me acuerdo ahora el nombre, pero vos capaz que te lo va a acordar, que fue el arquero que Maradona le hizo después el gol en el partido presentación de Ñul. Claro, el 93. Era el arquero Del futsal. Ese Melec. del Emelec, Claro. que lo habían puesto porque Ecuador no tenía futsal, habían armado con algunos jugadores de fútbol una selección. Bueno, habría que buscar esa transmisión de Canal 5 donde pusieron pasaron la formación. Sí, señor. Claro, y bueno, ahí está. No me era acuerdo. era un No arquero me acuerdo. conocido. Yo ahora no lo retengo, pero era un arquero conocido. Beco, gracias por haber venido. No, gracias a Fue un ustedes. placer. Sí, te voy a hacer una segunda invitación Hay que más hacer un adelante, programa antes que entero. termine el año. Me hiciste rejuvenecer. Así que vamos Quedaron a hablar, muchas porque quedaron preguntas. muchas historias No, y para aparte tocar el periodo de selección nacional. por eso, también, entonces, un montón de temas. O al conserje de Uzbekistán, ahora cuando fui el año pasado, me pedí entrada, dije yo te doy la entrada, pero te pones la camiseta de Ñul. Y el tipo apareció en Uzbekistán, era una camiseta de Ñul en Uzbekistán. Gracias, Beco. No, gracias. Nos vamos a ir a una tanda de nuestra transmisión.